Vamos a estudiar la lección 2.2 que está definida como función de la forma f de x igual a factor de x menos h al cuadrado si h es mayor que 0, o sea, el valor de h es positivo. El problema inicial me dice que utilizando la gráfica de la función, que está definida como 2 por x al cuadrado, realice lo siguiente. Como número 1 me pide que complete la tabla y que grafique la función g, y que esta función está definida como 2 factor de x menos 1 al cuadrado. Pero primero vamos a graficar la función f. Tenemos la función f que sería 2 por x al cuadrado. Y para ello vamos a evaluar valores desde menos 3 hacia 3, tanto negativos como positivos, incluyendo el 0. ¿Qué significa evaluar? Que en lugar de la x vamos a escribir el valor que ya le hemos asignado. En este caso va a ser menos 3. Y decimos menos 3 al cuadrado, eso es 9. 9 por 2, 18. Menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 0 al cuadrado, 0 por 2, 0. 1 al cuadrado, eso es 1 por 2, 2. 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. 3 al cuadrado, 9 por 3 por 2 serían 18. Entonces tenemos ahí los puntos que vamos a graficar, que sería menos 3,18, menos 2,8, menos 1,2, 0,0, 1,2, 2,8, 3,18. Los ubicamos en nuestro plano cartesiano. Pero el punto menos 3,18 y 3,18 no lo ubicamos por efectos de espacio. Entonces vamos a comenzar con el menos 2 para la x, 8 para la y. Menos 1 para la x, 2 para la y. Tenemos el 0,0 que se encuentra en el origen. Y tenemos el punto 1 para la x, 2 para la y. El siguiente punto sería 2 para la x. Subimos 8 unidades para la y. Luego que colocamos esos puntos, trazamos esa línea que dibuja una parábola, que es muy similar a una U. Ahora nos vamos a la función g de x, que está definida como 2 factor de x menos 1 y eso elevado al cuadrado. Vamos a evaluar los valores. Y comenzamos desde menos 3. Menos 3 y menos 1 hace menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. Escribimos el 32, ahora utilizamos el menos 2. Menos 2 y menos 1 nos hace menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Ahora menos 1. Menos 1 y menos 1 hace menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 0. Y menos 1 nos hace menos 1. Menos 1 al cuadrado, eso es 1 por 2, 2. 1 y menos 1 nos hace 0. 0 al cuadrado, 0 por 2, 0. Ahora vamos con el 2. 2 y menos 1 nos hace 1. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 3. Sustituimos el 3, sería 3 menos 1, tenemos 2. 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y ahí tenemos los puntos a graficar para la función g. Los vamos a trasladar a nuestro plano cartesiano. Tenemos en el plano cartesiano ubicados los puntos. El menos 3,32 no lo hemos podido ubicar por cuestión de espacio. Tampoco el menos 2,18. Iniciamos colocando el menos 1,8. Menos 1 para la x, 8 para la y. Luego vamos con el 0,2. 0 para la x, o sea, sobre el eje de la y. Y subimos 2 unidades para la y, 1, 2. Ahora ubicamos el punto 1 para la x, 0 para la y. Se encuentra sobre el eje. Y luego ubicamos el siguiente punto, que sería 2 para la x, 2 para la y. El último punto a graficar sería 3 para la x, subimos 8 unidades hacia la y. Ahí tenemos ubicaditos los puntos, ahora solo resta unirlos.
y podemos ver cómo nos quedan graficadas nuestras dos funciones. La azul corresponde a la función f y la roja corresponde a la función g. Ahora vamos a contestar lo que nos dice el numeral 2, que cuáles son las coordenadas del vértice de la gráfica g. Y tenemos que el vértice se encuentra acá, es el puntito este, es el punto mínimo de la función, que sería 1 para la x, 0 para la y, o sea el vértice es 1,0. Bien, nos pide saber o encontrar el dominio y el rango de la función g. El dominio serían todos los reales. Ya lo hemos aprendido que la parábola, para cualquier parábola, el dominio son todos los reales. Y en este caso vemos que el rango va desde 1 hacia más infinito, porque hay gráfica de la función en este caso sería desde 0 hacia más infinito. Y ahí tenemos ya identificado el dominio de la función g, serían todos los reales, y el rango de la función g iría desde 0 hacia más infinito, cerrado en 0 porque lo toma en consideración. Ahora, el problema inicial nos sigue pidiendo en el número 3 cómo se debe desplazar la gráfica de la función f para obtener la función g, y podemos analizarlo viendo las gráficas y vemos que los puntos se han movido una unidad hacia la derecha. Este punto se movió una unidad hacia la derecha. Vemos este otro punto que se ha movido una unidad hacia la derecha. El vértice se ha movido una unidad hacia la derecha. Este otro punto se ha movido una unidad hacia la derecha. Y este último punto que tenemos representado en la gráfica también se ha movido una unidad hacia la derecha. Y de esa forma hemos podido realizar nuestro problema inicial planteado en esta lección. Con respecto al problema inicial, podemos concluir que si tenemos una función que tenga esta estructura a por x al cuadrado, donde sea a un número real cualquiera que sea diferente de 0 y ese h debe ser positivo, entonces vamos a tener una función como la siguiente. G de x va a ser igual a la función f evaluada en x menos h. Entonces vamos a tenerla definida como a factor de x menos h al cuadrado. Entonces h es un desplazamiento horizontal de h unidades hacia la derecha de la gráfica. Y tenemos estos puntos importantes. El vértice de la parábola tiene como coordenadas h, 0. El dominio de la gráfica o de la función g van a ser los reales. El rango de la función g va a estar definido de acuerdo a dos circunstancias. La primera, si a es mayor que 0, entonces el rango de esa función va a ir del intervalo de 0 hacia más infinito. Pero si el valor de a es negativo, o sea menor que 0, entonces el rango de la función va a tener el intervalo desde menos infinito hacia 0, tomando en consideración el 0. Por eso el corchete va cerradito. Vamos a realizar la parte de los problemas y me pide que utilizando la gráfica de la función f, que grafiquemos la función g en cada caso y que encuentre además las coordenadas del vértice, del dominio y el rango de la función. Vamos a realizar el literal D, donde la función f está definida como menos 2x al cuadrado y la función g está definida como menos 2 factor de x menos 3 al cuadrado. Primero vamos a comenzar encontrando los puntos para graficar la función f. Vamos a asignar valores desde menos 3 a 3 y vamos a evaluar dentro de la función. Tenemos menos 3 al cuadrado, 9, por menos 2, menos 18. Sería menos 2 al cuadrado, serían 4, por menos 2, menos 8. Menos 1 al cuadrado, eso es 1, por 2. Por menos 2 sería menos 2. 0 al cuadrado, 0 por menos 2, 0. Menos 1 al cuadrado sería 1 por menos 2, menos 2. 2
al cuadrado, eso es 4 por menos 2, menos 8. Y 3 al cuadrado, 9 por menos 2, menos 18. Entonces los puntos a graficar van a ser 3, menos 18, menos 3, menos 18, menos 2, 8, menos 1, menos 2, 0, 0, 1, menos 2, 2, menos 8 y 3, menos 18. Y los vamos a trasladar a nuestro plano cartesiano. Tenemos ya los puntos ubicaditos. Comenzamos en el menos 2, menos 8, menos 1, menos 2, 0, 0, 1, menos 2 y 2, menos 8. Vamos a unir esos puntos y ya tenemos nuestra gráfica F dibujadita. Ahora vamos a hacerlo con la gráfica G, pero vamos a aplicar la teoría que ya conocemos. Sabemos que este número 3 está haciendo un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Quiere decir que cada punto de nuestra gráfica F se ha desplazado 3 unidades de manera horizontal hacia la derecha. Entonces vamos a hacer ese desplazamiento en cada punto. Y ahora dibujamos cada punto, comenzando con el vértice, lo desplazamos. Con el vértice que lo desplazamos 3 unidades, 1, 2, 3. Seguimos con el otro punto que lo desplazamos siempre 3 unidades, 1, 2, 3. Seguimos con este punto de acá, lo desplazamos 1, 2, 3 unidades. Seguimos con ese punto, 1, 2, 3 unidades. Y ahora vamos a desplazar este otro punto, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades. Ya tenemos entonces desplazado cada punto, trazamos la gráfica que representa a la función g, en este caso de color rojo, y nos pide también encontrar el vértice, el dominio y el rango de la función. Vamos a aplicar nuestra teoría. El vértice dice que tiene como coordenadas h, 0. En este caso el valor de h es 3 y sustituimos simplemente el valor que sería 3,0. El rango y el dominio también lo podemos encontrar por teoría. El dominio dice que para una función de este tipo, una parábola, entonces debemos de considerar que el dominio son todos los reales. Para el rango hay que considerar dos condiciones, cuando a sea positivo y cuando a sea negativo. En este caso el valor de a es negativo porque estamos hablando de menos 2. Si es negativo, entonces el rango va desde menos infinito hacia 0, cerrado en 0. Si nos recordamos la teoría para el rango, pues simplemente podemos ver la gráfica. Y vemos que hay gráfica en la parte negativa de las y. Por tanto, vamos desde menos infinito y llegamos hacia 0. Aquí también podemos ver que el vértice, gráficamente lo podemos observar, está en 3 para la x, 0 para la y. Y de esa manera hemos podido realizar este problema de literal B.